Una ley, pero que esa ley, que es la 717, el presupuesto no se los ha cumplido, está allí, lo tienen acomodado, no lo quieren dar ese presupuesto para que nosotras las mujeres campesinas de esa manera, pues que ellos nos abran al mismo tiempo el crédito y para que nosotros, cada una de nosotros, mujeres de distintos lugares, departamentos, municipios, comunidades, pues que tengamos un pedazo de tierra, siendo ya propia. Tal vez ellos lo van a poner en los cálculos con qué nosotros vamos a responder, pues que se responda con la misma tierra que nosotros vamos a comprar y que el plazo que pedimos a largo plazo y lo otro que nos interese también que no lo vayan a matar, que sea a plazo bajo, porque de esa manera también nosotros como mujeres campesinas estamos buscando para salir adelante con esa ayuda y lo otro que como mujeres pues me siento orgullosa que a pesar que el fenómeno nos ha afectado, estamos buscando otras alternativas, ya sea de manualidades, lo que es artesanía, haciendo viveros también de patio, todo eso nosotros estamos saliendo adelante. Y si podemos así ya con una tierra propia, pues podemos salir adelante, sacar esa pobreza de nuestra familia, comunidades y los mercados también. Una vez, pues, lo que estoy aquí expresando, pues, pidiéndole a los diputados, diputadas, junto con el gobierno y la compañera Rosario, pues que ya se pongan de acuerdo y una sola voz todos digan que ya el presupuesto está aprobado para estas mujeres sin tierra, y que el día de mañana porque ya seamos dueñas, lo que queremos es ser dueñas, porque ya dueñas podemos hacer lo que nosotros podamos hacerla, producir la tierra, para de esa manera pues que no haya la pobreza familiar, comunidad y los mercados, que se termine ya de esa vez esa pobreza. Con esto pues bastante ya nosotros las productoras, a pesar de que somos productoras, pues que alquilamos, porque el alquiler nos está llevando a una quiebra. Lo que pagamos, en vez de que eso sea una ganancia, es la ganancia para los dueños de terreno y no de nosotras. Y lo otro que es también un caso muy crítico, que andan los maniceros ahorita ofreciéndole a los dueños de las tierras, pagando mejores precios. Entonces ellos dicen, si esto lo vienen a ofrecer mejor y estas mujeres que no pueden cultivar el terreno, no se lo alquilamos a ellos. Entonces a nosotros nos están dejando a un lado. Y que como mujer que somos, tenemos derecho y que ese derecho también, que se nos respete y que nos cumplan este derecho que nosotros estamos exigiendo en este momento y vamos a exigir. Y hasta que se nos apruebe el presupuesto de la ley 717. Una vez más, pues nos vamos a sentir orgullosas y siendo dueñas de nuestras propias tierras. Y de esa manera Nicaragua va a prosperar. Muchísimas gracias.